linda, te agradezco tanto. Qué felicidad estar con ustedes esta preciosa mañana o ya tarde. Para mí es un honor el haber sido invitada una vez más a este evento, porque cuando conocí a Fefi, y que fue justamente en la presentación del libro de Mel, o sea, gracias a Mel yo conocí a Fefi, porque Mel me invitó a que comentara, pero fue por iniciativa tuya, que tú le dijiste a Mel, y no vas a invitar a la doctora Mola a comentar tu libro. Y ella entonces me contactó. Y así entonces iniciamos la amistad. ¿Y te acuerdas en qué fecha fue eso, la presentación de tu libro? En agosto de 2015. En agosto del 2015. Y desde entonces hemos tenido casi una vez al mes, siempre, ¿no? Estas presentaciones aquí. Y cuando Fefi me dijo del reconocimiento que me iba a dar, me sentí sumamente honrada porque yo la tengo a ella en gran estima. La considero una pionera de los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos como mujer hispana. Como mujer hispana, combativa, luchadora y de armas tomar, y es un ejemplo para todas nosotras. Y les quería relatar muy brevemente, porque sé que ya nos ganó la hora, la dicha que significa para mí estar en los Estados Unidos después de los acontecimientos tan trágicos que Mel narró. Porque en mi caso yo tuve la dicha, porque realmente es para mí un gozo comunicarlo, de haberme casado con quien fue mi primer enamorado, a quien yo conocí en circunstancias bien simpáticas, y las voy a narrar muy brevemente porque son tan simpáticas que es parte del libro que le dediqué a él. El nombre del libro es No hay amor más grande, porque él murió dando la vida por sus amigos, como héroe. Entonces por eso le puse No hay amor más grande, que está basado en Juan 15, donde el apóstol nos dice, no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Y ese fue el caso de mi esposo. Pero yo lo conocí en la cárcel de mujeres. Y todo el mundo dice, ¿y qué hacías tú allí, Cecilia? Y todavía a los 16 años, ¿qué haces en la cárcel de mujeres? Y es que él iba a la cárcel de mujeres a cantar en la misa, tocaba la guitarra, y yo iba como parte del coro en nuestro colegio, que ya reconocí a mi compañera de colegio que está aquí, porque la acabo de ver recién, a María Teresa, y resulta que nuestro colegio Belén de monjitas, nosotras siempre estábamos haciendo cositas por el bien de la comunidad. Entonces un día el sacerdote principal nos dice, vamos a ir en grupito, en un coro, a cantar a la cárcel de mujeres. Y nosotras nos mirábamos como diciendo, ya... Y entonces nos íbamos y de repente yo lo veo a Jorge tocando su guitarra. ¡Ay! Y me impactó porque yo había estado orando, pero años, yo creo que años, porque yo nunca había tenido enamorado y ya tenía 16 y todas mis amigas me decían, eres una monga, eres una caída del palto. ¿Y qué te pasa a ti? Que no sé qué, porque además yo era la nerd de la clase, María Teresa lo puede atestiguar. Yo era la primera de la clase todo el tiempo estudiando y en los recreos me iba a orar a la capillita, Señor, tú búscalo para mí, tú consíguelo para mí, yo lo quiero así, lo quiero asá. Era toda una lista, pero así larguísima, y se la repetía, y se la repetía, y se la repetía, y dicho y hecho, tal cual estaba él ahí. Porque cuando yo lo vi dije, ese es. Dios me abrió los ojos y me dijo, ese es tu futuro esposo. Y entonces yo estaba emocionadísima ese día cuando de repente termina todo. Yo conversé con él un poquito, ¿no? Y el sacerdote, que se dio cuenta, porque era muy astuto, que se dio cuenta que yo le había echado el ojo al joven, entonces se acerca y me dice, Cecilia, por si acaso, ese joven que te presenté, Jorge, él está estudiando para ser sacerdote, es profeso. Y yo... Entonces dije yo, no me puedo interponer en los caminos del Señor, me retiro. Entonces yo me hice la que ni lo vi y me desaparecí lógicamente y ya no supe más de él. Pero de allí pasaron unos 3 meses y el mismo sacerdote que les cuento, que es el que nos casó a Jorge y a mí, me llama ahí, porque él era profesor ahí en el colegio, José Luis González, y me dice, Cecilia, te tengo una buena noticia. ¿Te acuerdas de Jorge, el chico que conociste en la cárcel de mujeres? Sí. Ya, pues, imagínate que él decidió dejar el seminario porque se dio cuenta que no es su vocación, y como vive cerca de tu casa, le he dado tu teléfono para que sean amigos. ¡Oh, qué romántico! Yo tenía 16 y él tenía 21. Atención, él tenía 21, pero como había estado estudiando para sacerdote desde que terminó el colegio, adivinen esto, nadie lo cree, pero es verdad. Nunca había tenido relaciones sexuales cuando yo lo conocí. Y yo tampoco. Entonces, yo tampoco, pero yo solo tenía 16, o sea que no era gran cosa, ¿no?
Y entonces, después de eso, cuando al cabo de algunos meses de ser amigos, porque tuvimos unos 6 meses de ser amigos, él me dice, quiero que seas mi enamorada para que luego seas mi esposa. Yo le dije, pero tú estarás de acuerdo en que yo llegue virgen al matrimonio, porque las monjitas, mi mamá y mi convicción propia, no sé qué. Y él dijo que sí. Y adivinen cuántos años este hombre aguantó por mí. 4. 4 años sin relaciones prematrimoniales. Ustedes dirán, en su época era fácil. No, era tan difícil como ahora. La naturaleza siempre ha sido la naturaleza. Y entonces 4 años y nos casamos. Yo de 20 y él de 25. Yo virgen y él casto. No se imaginan la belleza que es eso. Por eso yo siempre promuevo la pureza sexual. La promuevo inmensamente porque los tiempos están demasiado terribles y porque creo que los jóvenes están quemando etapas. Y a los 11 años en este país ingresan a la pornografía los niños. Y a los 13 ya las niñas tienen sexo, pero semanalmente con un chico diferente. Entonces tenemos que promover los valores y yo estoy a favor de la familia, del matrimonio como institución sagrada creada por Dios. Y yo viví con ese hombre un matrimonio fabuloso porque nos entregamos el uno al otro puramente y imagínense esto, fuimos expertos en el Kama Sutra. Después de haber llegado puros al matrimonio y nos amábamos muchísimo y fue un maravilloso padre. Entonces estuvimos 24 años más 4 años de novios, 28 en total. Y cuando él decidió que nos veníamos a los Estados Unidos, esto fue en el 2003. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque yo estaba muy bien en mi carrera allá, porque yo tenía programas de televisión en la televisión peruana. Entonces yo estaba siendo muy reconocida. Y le digo, ¿y por qué esta vez? Porque ya una vez habíamos emigrado a Chile, donde vivimos 6 años, por el terrorismo. Porque el Perú es un país con mucho terrorismo, ¿no? Y Sendero Luminoso estaba haciendo de las suyas. Entonces él se dio cuenta que en la mina donde él estaba, había cierto movimiento. Entonces me dice, mira, me da la impresión porque él trabajaba en Ayacucho, que es la zona roja en el Perú, donde nace Sendero Luminoso, y él trabajaba como geólogo de exploraciones en las alturas. Entonces me dice, estoy viendo cierto movimiento, creo que es hora de emigrar otra vez, pero en esta oportunidad, ¿qué tal si nos vamos a Estados Unidos para que los chicos tengan un futuro? Y en especial pensaba en mi hijo Rodrigo, que está ahí atrás, ahí está, el de verde. Rodrigo es mi hijo segundo. Mi hijo Alejandro no pudo venir a los Estados Unidos porque ya estaba estudiando y trabajando en Perú. En aquel entonces ya Alejandro tenía entre 20 y 21 años. Y entonces me vine con Rodrigo, que venía acá a estudiar su college y su papá sabía que él iba a abrirse campo muy bien aquí. Y con Guillermo, que está allá paradito, el de barbita, que ahora se va a casar en mayo. Y al costado, a su derecha, está su novia sentada. Se van a casar en mayo en República Dominicana. Y yo voy a ir ahí de parranda. Y entonces me vengo con 2 de mis 3 hijos, que ya estaba planificado que nos veníamos con mi esposo, ¿no? Y entonces teníamos comprado los tickets para los 4. O sea, el boleto aéreo también estaba comprado para mi esposo. Y él era el de la idea de venirse a este país, no yo. Yo no había jamás imaginado, ni en mis más remotos sueños, que me iba a mudar a los Estados Unidos porque no sabía inglés. Nosotras estudiamos en colegio francés. ¿Parlez-vous français? No. Yo estaba que decía, ¿qué hago con mi francés? No me va a servir de nada. Entonces estudié un idioma que se llama Esperanto, que es el idioma para viajar, el idioma internacional, y con eso viajé mucho en Europa y nunca creí que iba a estudiar inglés porque además tuve una época de socialista encima. O sea que no quería, ese era el país imperialista y todo lo demás. Después me corregí, por suerte, de esas creencias. Y entonces cuando ya estaba todo definido para venirnos, ya todo listo. Yo tenía para Rodi, que iba a estudiar su inglés intensivo antes de entrar al college. Guillermo tenía ya elegido su colegio, el mejor colegio de la ciudad de Aventura, porque yo quería que, aunque fuera colegio público, estuviera en el mejor colegio de puras porque aquí le ponen nota a los colegios, ¿no? Y decía que bueno, con eso puedo guiarme. Y entonces cuando resulta que ya nos íbamos a venir, teníamos los boletos comprados para el 10 de agosto y mi esposo se fue a la mina hacia julio, más o menos, y entonces yo no tenía cómo comunicarme con él allí porque allí no habían teléfonos celulares y no había tampoco una comunicación telefónica fácil. Se iba y se desaparecía prácticamente por 2 o 3 semanas a veces. Y entonces cuando era un 22 de julio, yo estaba trabajando en la Universidad Ricardo Palma, que tenía un cargo académico, me llaman y me dicen,
dice alguien de su compañía, tenemos que hablar con usted en persona porque algo grave ha sucedido. Entonces, imagínense ustedes, si hubiera sido solo un accidente, me lo hubieran podido decir por teléfono, pero tenían que decírmelo en persona. A mí me vino la corazonada de que algo horrible había sucedido y me puse a orar ahí en medio de la oficina, de rodillas, pidiéndole al Señor que no se lo llevara, sino que le diera la posibilidad de seguir viviendo para venir a los Estados Unidos y tener esta vida en conjunto, en familia. Y yo ya tenía el corazón muy adolorido en ese momento. Y cuando me dan la noticia fue un shock tan terrible. Tengo que escribir algún día, porque no lo pude poner en ese libro, No hay amor más grande, lo que significa la noticia de la pérdida de un ser amado. No sé cuántos de ustedes han perdido un ser muy cercano, junto con un hijo. Yo me imagino que el dolor más grande debe ser perder un hijo, que mi madre lo tuvo, porque mi hermanito de 15 años falleció cuando yo tenía 22, pero el dolor de perder al ser que uno más ama es que no hay comparación, ¿no? Yo siempre he sido una mujer muy feliz, sumamente feliz, le hago honor al apellido, pero lógicamente ese shock me derrumbó, porque yo no lo podía creer, porque adivinen, él falleció asesinado, dando la vida por sus amigos, porque él no hubiera sido tocado por las balas, sino es porque los terroristas, cuando estaban por disparar, iban a disparar a su jefe y su mejor amigo, y él fue a protegerlos con su espalda, los tiró al piso y las únicas balas le cayeron a él. Y fue el único asesinado en el campamento minero. Entonces dio la vida por sus amigos y murió como héroe, y en cierta forma eso me sirvió de consuelo. Pero la verdad sea dicha que él fallece el 22 de julio del 2003 y los boletos para venir a Estados Unidos eran del 10 de agosto del 2003. Y tenía que yo decidir, o me venía con 2 de mis 3 hijos o me quedaba en Lima a llorar mis penas, ¿no? Y mi mamá me decía, te tienes que quedar, tú no te puedes ir. Pero yo tenía que venir a estudiar una maestría, que había ganado una beca, que mi esposo quería que yo estudiara, él quería que los hijos se hicieran un futuro aquí, él tenía todo planeado para que nos viniéramos, él me mandó aquí con la misión de que abriera camino para que viniera la familia entera, y entonces yo no podía echarme para atrás. Y mi mamá casi me mata cuando yo le digo, yo me voy de todas maneras. Tuve que pasar por los medios de comunicación en Perú dando el testimonio de cómo Sendero Luminoso había asesinado a mi esposo, pero con mucha fuerza vine y les diré que mi testimonio es un testimonio de volver a empezar de cero. No solo esta oportunidad en Estados Unidos, sino en Chile también, cuando nos fuimos a fines de la década del 80, y 6 años viví allí empezando de cero. Y les diré con toda sinceridad también que empezar de cero es una de las cosas más hermosas que se pueden hacer en la vida, porque Dios nos da mil oportunidades, 1,000 oportunidades, y no tenemos excusa para seguir siempre, como hemos dicho ya antes, anclados en nuestro pasado, diciendo, por culpa de aquello yo no puedo salir adelante, por culpa de esto otro yo estoy hundida. No, todos tenemos que resurgir inclusive de las cenizas. Entonces, con el dolor que yo sentía, me vine a cumplir con mi misión, y ¿saben cómo Dios me premió? Es una cosa increíble. Yo creo que Dios lo tenía todo previsto, todo planificado, todo listo para que se diera tal y cual debía darse. Todo estaba escrito, como digo en ese libro, porque después de más o menos 1 año y medio de recuperarme, cuando termino la maestría, que estaba escribiendo una tesis sobre el fenómeno del online dating, y que es mi primer libro publicado acá, Secretos para encontrar pareja en internet, tiene que ver con esa tesis, me comienzan a abrir las puertas que yo no he tocado ni una sola puerta. Ustedes no lo van a creer, todo lo que yo hago en televisión y radio me lo ha puesto Dios, porque yo no he tocado una sola puerta para decir, soy Cecilia Alegría, ¿les interesaría contar con mi colaboración o lo que fuese? No, cuando comenzaron a abrirse las puertas, yo no sabía que yo iba a ser la doctora Amor, no sabía. Y a él se le ocurrió. Él me dio el nombre, porque seguramente para que la gente se acordara mejor de mí, ¿no? Y entonces, cuando la primera vez que yo tengo en Terra, en el portal Terra, una columnita que yo escribía sobre parejas y temas de parejas, ellas me dicen, ¿quieres que te pongamos de nombre Dr. Love? Esto fue en el año 2005, más o menos, cuando ya terminaba la maestría. Y entonces yo dije, sí, pues que me queda, porque tengo que aceptar nombres cursis a cambio de ser reconocida. Doctor Love, ay, ay, ay. Y entonces, cuando Telemundo comienza a leer mis columnas en el programa Cada Día, en aquel entonces con María Antonieta Collins, me invitan a Telemundo en el año 2006, que fíjense que este año cumplo 10 años en los medios de comunicación en los Estados Unidos. Entonces, como este homenaje que me estás haciendo, que te lo agradezco tanto, coincide con mi década aquí. Y entonces Telemundo me llama y les gusto y me dicen, ¿quieres tener un segmento aquí en el programa? Pero te vamos a cambiar de nombre, porque Dr. Love no va a pegar en el mercado hispano. ¿Te parece que te bauticemos como la doctora Amor? Y yo para mis adentros, ¡qué cursilería! Y se me fue, ¡qué machafería! ¡Qué
Guachafería, decimos los peruanos. ¿Qué guachafería? No dije nada de eso, yo calladita. Sí, claro, cómo no, si ustedes creen la doctora Amor, qué bonito, qué bello. Y así me tienen después de 10 años dándole gracias a Dios, y quiero concluir diciéndoles que todo lo que ustedes puedan ver en mí de bueno, todo lo que yo aparento ser que soy en realidad, porque yo soy quien ustedes ven, yo no finjo para nada. Todo lo que yo siento, lo que pienso, lo que manifiesto a través de mis libros, este último, Radiografía del Hombre Infiel, que, by the way, para hacer un pequeño paréntesis, solo quedan 5 ejemplares aquí en la librería, se vendieron muy bien. Este libro es para que los hombres aprendan a ser fieles, no solamente para que las mujeres aprendan a detectar a los hombres infieles o a salir de sus trampas, sino para que los hombres aprendan a ser fieles. Mi esposo fue el hombre más fiel del mundo, por eso yo tenía un matrimonio tan feliz. ¿Y qué creen que mis hijos son? Exacto, igualitos a su padre. Igual mi hijo mayor Alejandro, que está casado, es súper fiel. Entonces, todo esto que Dios me ha dado, lo que soy, lo que escribo, lo que siento, lo que pienso, lo que todos los días ustedes ven en mí, viene de Él. Porque si algo yo sé de amor, lo he aprendido de Dios. Porque Dios es amor y es una fuente infinita de amor. Entonces, todo aquel que quiere saber de amor, no tiene que intentar comprenderlo a través de los métodos que el mundo nos presenta como los métodos dignos para entender lo que es el complejo arte de amar. Para mí, la única manera, la mejor manera para aprender a amar, y no solamente al cónyuge, a los hijos, a la familia y a todos los amigos, sino sobre todo a los extraños, aquellos con los que no tenemos ningún contacto y debemos amar igualmente como prójimo, es en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? A través de una búsqueda permanente. ¿Y cómo se llega a conocer a Dios? A través de estar en su presencia. 24 horas del día, 7 días de la semana. Si caminamos con Dios, si Dios camina con nosotros, el poeta César Vallejo del Perú decía, siento a Dios que camina tan en mí, como el aire y como el mar. Sí, porque nosotros caminamos con Dios. Y Dios está en nosotros, ese es el Espíritu Santo. Entonces, si vivimos esta fe diariamente, auténticamente, y buscamos a Dios con desesperación, nos convertiremos en los más expertos o expertas en el arte de amar, y amaremos plenamente a todos los seres que pasen por nuestro camino y de la forma que Él quiere que amemos, que es la forma incondicional. Porque amar cuando te aman es la cosa más fácil del mundo. Amar cuando te odian, pregúntate allí si de verdad conoces a Dios. Si tú logras amar a alguien que te odie, quiere decir que has llegado a esa comunión con Dios tan estrecha que realmente eres un representante fiel de lo que Dios quiere que seamos en este mundo. Sal de la tierra, luz del mundo, vencedores en Él, porque nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Yo soy cristiana evangélica, pero fui católica muchos años. Aquí no interesa la denominación, lo que interesa es el testimonio. Vivamos nuestra fe siendo embajadores de Cristo. Yo soy embajadora de Cristo y por eso viajo por toda Latinoamérica a iglesias a predicar, porque me ponen a predicar en el púlpito sobre sexo. ¿Creen ustedes eso? Sobre la intimidad sexual en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya tengo cierta autoridad, pero la autoridad no viene de mí. La autoridad viene de Él, que me ha usado. Y soy su vasija, y Él me usa y me seguirá usando hasta el último día de mi vida. Muchas gracias.